El famoso pianista Pierce no esperaba nada más que vergüenza cuando burlonamente le pidió a la simple mujer Hadley que tocara el piano. Los eventos que siguieron dejaron a todos en ese refinado lugar de conciertos completamente atónitos. A menudo, los talentos más extraordinarios permanecen ocultos bajo los exteriores más modestos, y un solo instante tiene el poder de transformar todo permanentemente. La cálida iluminación de candelabros ornamentados bañaba el pulido suelo de mármol del estimado lugar de conciertos. El suave sonido de copas de cristal tocándose llenaba el aire mientras los patrocinadores, elegantemente vestidos, socializaban antes de la presentación musical de la noche. Este lugar no era una ubicación ordinaria. Aquí, los íconos musicales emergían y los destinos profesionales se formaban. Pierce Whitmore enderezó su corbata de seda, cada hebra de su cabello plateado posicionada perfectamente. A los 52 años, se ganaba la reverencia en cualquier entorno donde la música clásica tuviera valor. La actuación de esta noche marcaría otro éxito más, otra recepción entusiasta para complementar su impresionante colección. Las selecciones de la noche mostraban las composiciones más exigentes de Chopin. Trabajo simple para un artista de su habilidad excepcional. Señor Whitmore, su configuración de actuación está completa. Habló una voz gentil desde atrás de él. Volteándose, observó a una mujer joven vestida con ropa de trabajo básica, un suéter de tono crema, falda gris discreta, y cabello dorado asegurado en una cola de caballo funcional. Su placa de identificación mostraba el nombre Hadley. Ella pertenecía al equipo de apoyo del lugar, probablemente en sus primeros 30 años, poseyendo manos desgastadas que revelaban una historia de trabajo genuino. Muy agradecido, respondió Pierce con desprecio, apenas reconociendo su presencia. Se había acostumbrado a estar rodeado por fanáticos, partidarios financieros y compañeros intérpretes. El personal simplemente formaba parte del paisaje de fondo. Hadley se movía discretamente entre los invitados, asegurándose de que los vasos de agua permanecieran llenos y los programas fueran distribuidos. Su empleo en el lugar de conciertos abarcaba 3 años, donde llegaba cada mañana a pulir el gran piano, limpiar los asientos y preparar el espacio para actuaciones que llevaban a las audiencias a diferentes reinos. Ella apreciaba estas noches, a pesar de permanecer desapercibida. La música que resonaba dentro de estas paredes tocaba su espíritu en formas más allá de su comprensión. Ocasionalmente, durante momentos silenciosos en el salón vacío, ella trazaría sus dedos a lo largo de las teclas del piano, soñando con cómo podría sentirse producir tal magnificencia. Pierce la observó una vez más mientras ella delicadamente removía una marca de la superficie del piano. Su enfoque era tierno y respetuoso, tratando el instrumento como si fuera sagrado. ¡Qué entretenido! ¿Podría ella realmente creer que comprendía la complejidad de su oficio? Maneja eso con cuidado, comentó con una sonrisa condescendiente. Ese instrumento cuesta más que las casas de la mayoría de la gente. Hadley miró hacia arriba, tomada por sorpresa. Ciertamente, señor. Entiendo su valor. Estoy seguro de que sí, respondió Pierce con diversión, devolviendo su atención a sus partidarios. Los asistentes comenzaron a asentarse en sus asientos, la expectación llenando la atmósfera. Las presentaciones de Pierce eran conocidas por ser técnicamente perfectas y emocionalmente convincentes. Esta noche prometía ser excepcional. Sin embargo, mientras Hadley asumía su lugar en la parte trasera del salón, ni ella ni Pierce podrían haber predicho cómo se desarrollaría esta noche. Ocasionalmente el destino crea planes que superan nuestros sueños más ambiciosos, y esta noche entregaría una lección que todos los presentes recordarían para siempre. La iluminación se desvaneció, y Pierce caminó confiadamente hacia el área de actuación. Las yemas de los dedos de Pierce se movieron a través de las teclas con la precisión de un maestro artesano. La primera balada de Chopin emergió del piano pareciendo oro fundido, cada nota posicionada precisamente, cada frase musical formada a través de años de preparación técnica. Los oyentes se sentaron cautivados, llevados por su innegable experiencia.
Desde su lugar a lo largo de la pared trasera, Hadley cerró sus ojos y permitió que la música la envolviera. Esta pieza le era familiar. Cada intensidad creciente, cada sección gentil, cada pico poderoso. Dentro de su imaginación, podía visualizar la narrativa que la música transmitía. Romance, dolor, victoria y tristeza. Todo entretejido dentro de la brillantez de Chopin. Sus yemas de dedos se movieron sin pensamiento consciente, reflejando la actuación de Pierce. Había absorbido esta balada innumerables veces, examinando cada grabación disponible de la biblioteca pública. La música servía como su refugio seguro desde entonces. Increíble. ¿No estarías de acuerdo? La señora Henderson, una benefactora significativa del lugar, susurró a su compañero. Pierce es verdaderamente inigualable. Ningún músico vivo puede interpretar a Chopin con tal habilidad. Pierce concluyó la balada en medio de una aprobación rugiente. Se levantó, ofreció una reverencia elegante y disfrutó la adoración. Esto representaba su ambiente natural, la atención, el respeto, la comprensión de que él poseía algo raro y valioso que otros solo podían observar desde la distancia. Para mi siguiente selección, declaró Pierce, su voz alcanzando fácilmente por todo el salón, presentaré el Etude Opus 10, número 4 de Chopin, entre las composiciones más técnicamente desafiantes en el catálogo clásico. La respiración de Hadley se detuvo momentáneamente. Ella entendía esta etapa completamente. Sus secciones de fuego rápido, su poder emocional, su fama por derrotar incluso a pianistas hábiles. Había fantaseado con interpretarlo personalmente, aunque nunca lo había intentado en un piano real. La ejecución de Pierce fue perfecta, como se anticipaba. Sus manos volaron como alas de colibrí, dominando los pasajes peligrosos sin esfuerzo. La audiencia permaneció hechizada, absorbiendo cada nota. Sin embargo, durante su actuación, Pierce notó algo que lo molestó. Esa trabajadora de custodia, Hadley, continuaba parada ahí, y su expresión mostraba lo que él consideraba presunción inapropiada. Ella parecía comprometida con la música, como si la entendiera, como si perteneciera a este reino de refinamiento y creatividad. ¡Qué absurdo! ¿Qué podría alguien de su posición posiblemente entender sobre los años de preparación, los sacrificios, la habilidad natural necesaria para dominar tales composiciones? Se sentía casi ofensivo que ella estuviera parada ahí actuando como si apreciara algo tan completamente más allá de sus capacidades. Pierce completó su pieza con otra ovación entusiasta. Mientras reconocía los aplausos, su mirada localizó a Hadley nuevamente. Un concepto comenzó a desarrollarse en sus pensamientos, un método para recordar a todos los presentes sobre la jerarquía establecida, sobre quién pertenecía en este ambiente exclusivo y quién no. Mientras los aplausos se calmaron, Pierce permaneció sentado en el banco del piano, una sonrisa sutil cruzando sus características. En lugar de anunciar su próxima pieza, hizo un gesto hacia la parte trasera del salón. Distinguidos invitados, habló, su tono llevando la calidad característica de alguien preparándose para proporcionar diversión. Observo que tenemos un miembro de audiencia concentrado en la parte trasera que parece especialmente afectado por la presentación de esta noche. Cada cabeza se volteó hacia Hadley, quien inmediatamente sintió la presión de innumerables miradas. Su cara se volvió rojo brillante mientras se daba cuenta de que se había convertido en el punto foc. «Tú allá», continuó Pierce, gesticulando directamente hacia ella. La mujer joven usando la falda gris. Pareces estar siguiendo la música bastante de cerca. Por favor, dime, ¿puedes tocar piano? La consulta se colgó en la atmósfera como una trampa, lista para ser activada. El corazón de Hadley latía contra su pecho. Podía sentir las miradas inquisitivas de la audiencia. Podía detectar el cambio en la atmósfera de la habitación de admiración respetuosa a entretenimiento curioso. Algo, logró pronunciar Hadley, su voz casi inaudible. La sonrisa de Pierce se expandió. Algo, qué modesta. Bueno, ciertamente alguien con tal apreciación clara por Chopin estaría dispuesta a demostrar para nuestros respetados invitados. Risas ansiosas se extendieron por la audiencia. Entendían lo que estaba ocurriendo. Un músico maestro preparándose para avergonzar a alguien que había excedido su posición.
Era duro, pero ciertamente cautivador. Oh, no podría posiblemente, objetó Hadley, retrocediendo. Solo soy personal. Debo... Ridículo, la interrumpió Pierce, levantándose y haciendo un gesto elaborado hacia el piano. La música pertenece a todos, ¿correcto? Seguramente no desearías decepcionar a nuestros generosos partidarios que financian este lugar. La trampa fue expertamente construida. Declinar parecería poco elegante hacia los benefactores. Estar de acuerdo resultaría en vergüenza garantizada. Pierce la había atrapado completamente y estaba saboreando cada segundo. La señora Henderson se inclinó hacia adelante en su asiento, fascinada. Otros asistentes murmuraban entre ellos, algunos pareciendo incómodos con la manipulación clara de Pierce, otros emocionados de presenciar cómo se desarrollaría esta situación. «Vamos», urgió Pierce, su tono lleno de aliento artificial. «¿Cuál es el peor resultado posible? Después de todo, has estado observando tan atentamente. Quizás has ganado alguna habilidad a través de la observación». Risa adicional de la audiencia, aunque varios invitados se movieron inquietos. Podían detectar la crueldad escondida bajo el exterior refinado de Pierce. Hadley permaneció inmóvil, sus pensamientos girando. Consideró su apartamento modesto, su salario humilde, su posición en la estructura de la sociedad. Reflexionó sobre todas las ocasiones que había soñado con sentarse en un piano como este, de expresar la música que residía en su corazón. Pero principalmente recordó las palabras de su padre. Hadley, a veces la vida te presenta una oportunidad para revelar tu verdadero ser. Hadley tomó una respiración profunda y se movió hacia adelante. El sonido de sus zapatos simples en el suelo de mármol parecía resonar a través del salón súbitamente silencioso. Con cada paso, sintió el peso de la expectativa, crítica, y la anticipación satisfecha de Pierce de su fracaso. «Excelente», exclamó Pierce juntando sus manos. «Nuestra valiente voluntaria se acerca. Dime, ¿qué te gustaría intentar? Quizás Twinkle, Twinkle, Little Star? O tal vez estás familiarizada con Mary Had a Little Lamb». La audiencia se rió de su condescendencia. Pierce estaba en su mejor momento ahora, el maestro entretenedor proporcionando diversión a través de la humillación de otra persona. Hadley llegó al piano y se paró junto al banco, su mano temblando ligeramente mientras contactaba la superficie pulida. El instrumento era espectacular, un gran piano de concierto en el que habían actuado leyendas. Casi podía sentir la historia dentro de sus teclas, las numerosas historias que había compartido a través de la música. En realidad, dijo suavemente, su voz volviéndose más fuerte, estaba considerando la balada número 1 en G menor de Chopin. La risa cesó inmediatamente. La sonrisa de Pierce vaciló brevemente antes de regresar, aunque ahora tenía una calidad más cortante. «La balada número 1 de Chopin», repitió, incredulidad llenando su voz. «Mi querida mujer, eso representa una de las piezas más difíciles en el catálogo. Exige años de educación, experiencia técnica que...» «Entiendo sus requerimientos», interrumpió Hadley gentilmente, tomando su lugar en el banco. Sus dedos localizaron las teclas, y por primera vez durante toda la noche se sintió cómoda. Pierce se rió, pero el sonido parecía forzado ahora. «Muy bien. Por todos los medios, observemos tus capacidades. Esto debería ser instructivo para todos». La audiencia mantuvo silencio colectivo. Algunos se sintieron incómodos por Hadley, esperando la catástrofe que estaba a punto de ocurrir. Otros detectaron algo diferente en su porte, en cómo arregló sus manos, en la calma súbita que había descendido sobre ella. Pierce se movió hacia atrás, cruzando sus brazos, preparado para presenciar el espectáculo. Imaginó las notas perdidas, las deficiencias técnicas, el momento cuando ella entendería que estaba más allá de sus habilidades. Entonces él intervendría graciosamente, quizás proporcionaría alguna guía gentil y restauraría la jerarquía apropiada. «Comienza cuando estés preparada», dijo con cortesía exagerada. Hadley cerró sus ojos brevemente, sus dedos descansando gentilmente en las teclas. En sus pensamientos, escuchó la voz de su padre una vez más. No hablando esta vez, sino a través de la música. La idéntica balada de Chopin que habían interpretado juntos muchos años antes,
antes de que las circunstancias cambiaran. Abrió sus ojos, miró hacia el mar de caras y comenzó a tocar. Las notas iniciales sonaron claras y precisas, y la sonrisa confiada de Pierce comenzó a desaparecer. Las secciones de apertura de la balada número 1 de Chopin emergieron de los dedos de Hadley con una precisión que creó ondas de choque por todo el salón de conciertos. Estas no eran las notas vacilan, las T's de un principiante. Poseían la seguridad de comprensión profunda, el toque de alguien que había coexistido con esta música durante años. La expresión de Pierce se transformó de diversión a desconcierto a algo parecido al pánico. Esto no podía estar sucediendo. La precisión técnica, la expresión musical, la riqueza emocional, era como si una persona completamente diferente se hubiera sentado en su piano. Mientras Hadley progresó hacia el tema principal de la balada, su actuación reveló capas interpretativas que incluso asombraron a Pierce. Descubrió sutilezas en la composición de Chopin que él nunca había contemplado. Destacó melodías internas que colorearon el tema principal, en formas completamente nuevas. La audiencia permaneció cautivada. La mandíbula de la señora Henderson se abrió ligeramente. Otros invitados se movieron más cerca del borde de sus asientos, ya no observando una humillación, sino presenciando algo notable e imprevisto. Los dedos de Hadley dominaron la sección media peligrosa con gracia impresionante. Los pasajes rápidos que desafiaban incluso a pianistas hábiles parecieron emerger sin esfuerzo de sus manos. Sin embargo, más allá de la habilidad técnica, su actuación contenía algo que la presentación de Pierce había estado perdiendo: autenticidad emocional genuina. Ella no estaba simplemente ejecutando notas. Estaba compartiendo una narrativa. Cada frase expresaba anhelo, sueños pospuestos, belleza descubierta en ubicaciones sorprendentes. La música se convirtió en un vistazo a su espíritu, exponiendo profundidades que su apariencia modesta había escondido. Pierce se encontró verdaderamente escuchando, no simplemente anticipando errores. A pesar de su resistencia, estaba siendo atraído hacia su interpretación. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Quién era esta mujer? La sección dramática de la balada llegó, y Hadley se acercó con una intensidad que dejó a la audiencia sin respiración. Todo su cuerpo fluía con la música, cada movimiento intencional, cada nota perfectamente posicionada pero natural. El piano pareció vocalizar bajo su toque, como si hubiera estado esperando durante toda la noche por alguien que genuinamente entendiera su lenguaje. Mientras se acercaba a la sección concluyente, la actuación de Hadley asumió una calidad casi sobrenatural. La melancolía en la melodía de Chopin se volvió personal e inmediata. Las lágrimas comenzaron a fluir por su cara, pero su interpretación permaneció constante. Si acaso, la emoción mejoró el poder y la autenticidad de su interpretación. La audiencia estaba completamente silenciosa ahora, absorbiendo cada nota. Algunos invitados se descubrieron emocionalmente conmovidos por la belleza inesperada desarrollándose ante ellos. Esta no era simplemente una actuación. Era una revelación del espíritu humano. Pierce se paró paralizado, su entendimiento del mundo disolviéndose con cada frase perfectamente ejecutada. Todo lo que creía que sabía sobre talento, sobre clase social, sobre quién merecía crear música en lugares como este estaba siendo cuestionado por la mujer modesta que había intentado avergonzar. Hadley llegó al pasaje concluyente de la balada, donde la brillantez de Chopin condensó una vida de emoción en meramente unas pocas medidas. Su actuación se volvió casi celestial, cada nota suspendida en el aire como una oración. El salón de conciertos se había transformado en un espacio sagrado, cambiado por música que parecía originarse de algún lugar más allá de la habilidad o educación. Mientras el acorde final se disolvió en silencio, el eco permaneció en el aire por lo que pareció una eternidad. Nadie se agitó, nadie tomó una respiración. El silencio era tan absoluto que el sonido del reloj vintage en el vestíbulo podía detectarse a través de las puertas cerradas. Entonces, gradualmente, la señora Henderson se puso de pie. Sus ojos brillaron con lágrimas mientras comenzó a aplaudir. No el aplauso cortés del deber social,
sino la apreciación poderosa reservada para momentos de arte genuino. Uno tras otro, la audiencia completa se levantó, su aclamación expandiéndose hasta que ocupó cada sección del salón. Pierce permaneció quieto, mirando a Hadley como si la viera por primera vez. La mujer que había despedido como personal simple acababa de proporcionar una de las actuaciones más conmovedoras que había experimentado jamás. El entendimiento lo golpeó como un impacto físico. Había estado completa, absolutamente equivocado. Hadley se sentó en el banco del piano, abrumada por la reacción. Nunca había actuado ante una audiencia previamente. Nunca había concebido que su música pudiera influir en otros de esta manera. Los años de práctica en su pequeño apartamento, las numerosas horas pasadas con grabaciones y música escrita, habían resultado en este momento imposible. Eso fue, comenzó Pierce, luego se pausó. Su elocuencia típica lo había abandonado. Se acercó al piano lentamente, como si se acercara a un santuario. ¿Cuánto tiempo has estado actuando? Desde que cumplí 7. Respondió Hadley silenciosamente, limpiando las lágrimas de su cara. Mi padre me instruyó. Él también era pianista, pero nunca recibió oportunidades como esta. Pierce sintió algo romperse dentro de su pecho. La cáscara protectora de privilegio y prejuicio que había usado por tanto tiempo. Yo debo disculparme contigo. Mis acciones esta noche fueron imperdonables. La audiencia había crecido silenciosa, reconociendo este momento íntimo entre dos músicos. Sin embargo, la transformación no estaba ocurriendo solo entre Pierce y Hadley, estaba sucediendo por todo el salón. La gente estaba viendo a otros de manera diferente, cuestionando sus propios prejuicios sobre valor y talento. No me debes nada, dijo Hadley, levantándose del banco. La música no pertenece a ningún individuo, pertenece a todos los que la experimentan. Pierce asintió lentamente, humillado de una manera que nunca había encontrado. ¿Considerarías actuar en la segunda mitad de la noche? Creo que nuestra audiencia merece experimentar más. La pregunta flotó en el aire, llena de posibilidad y redención. Nunca podría, protestó Hadley, pero Pierce sacudió su cabeza decisivamente. Por favor, dijo, y la palabra ahora llevaba respeto genuino, no condescendencia. He estado actuando durante 3 décadas, y nunca he escuchado a Chopin interpretado con tal honestidad. La audiencia merece este regalo. La señora Henderson gritó desde su asiento. Sí, querida. Por favor, continúa. Eso fue excepcional. Otras voces se unieron, urgiendo a Hadley a permanecer en el piano. La atmósfera en el salón había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una noche de entretenimiento formal se había convertido en algo mucho más significativo, un recordatorio de que el talento y la belleza podían aparecer de las fuentes más improbables. Hadley observó las caras mirándola. Estos no eran los extraños aterrorizantes de una hora antes. Eran compañeros humanos conectados por el lenguaje universal de la música. Pensó en su padre nuevamente, de todas las ocasiones que le había dicho que la música estaba destinada a ser compartida. Quizás otra pieza, dijo gentilmente. Pierce se hizo a un lado, dándole el escenario completamente. Este era su tiempo ahora, y él entendía que su papel era simplemente observarlo. Hadley seleccionó el nocturno en mi bemol mayor de Chopin, una composición que había proporcionado consuelo durante muchas noches desafiantes. Mientras comenzó a tocar, el salón nuevamente se llenó de magia. Esta actuación difería de la balada, más gentil, más personal, parecía una canción de cuna interpretada por alguien que entendía la tristeza y la esperanza igualmente. En la audiencia, la gente comenzó a contemplar sus propias vidas. La señora Henderson consideró al ama de llaves que apenas notaba, preguntándose qué talentos ocultos y aspiraciones podrían existir detrás de esa cara familiar, desapercibida. Un ejecutivo corporativo recordó sus propios sueños musicales abandonados. Una socialité cuestionó por qué nunca había mirado más allá del estatus social de alguien para reconocer su valor genuino. Pierce escuchó con creciente asombro y algo más profundo: respeto auténtico. Hadley no era solo técnicamente hábil, era una artista en el sentido más genuino.
Le ayudó a recordar por qué originalmente se había enamorado de la música, antes de que la fama y el reconocimiento hubieran complicado todo. Mientras el nocturno se acercaba a su final, Pierce tomó una decisión que cambiaría ambas sus vidas. Cuando la última nota desapareció y la audiencia estalló en otra ovación de pie, se acercó y tomó la mano de Hadley. «Damas y caballeros», declaró, su voz llevando una humildad que no había existido antes. Esta noche han observado algo inusual. La aparición de un artista genuino. Hadley nos ha recordado a todos que la música no es sobre ascendencia o estatus. Es sobre la valentía de expresar lo que existe en tu corazón. La ovación persistió, pero ahora era celebración en lugar de simple apreciación. 6 meses después, Hadley caminó a través de los idénticos suelos de mármol del salón de conciertos, pero todo había transformado. Esta noche, su nombre aparecía en el programa, en escritura sofisticada, Hadley Morrison, piano. Los anuncios afuera declaraban su recital inaugural, financiado por un programa de becas que Pierce había creado para talento no descubierto. La señora Henderson se acercó, irradiando con orgullo. «Mi querida, apenas puedo creer que esta sea la idéntica mujer joven que estaba limpiando nuestros vasos meramente 6 meses atrás. Permanezco la misma persona», respondió Hadley con una sonrisa. «Simplemente tengo un piano más grande ahora». Pierce apareció a su lado, ya no el intérprete engreído de esa noche memorable. Su encuentro con Hadley lo había humillado profundamente, inspirando a crear una fundación que buscara talento musical pasado por alto en lugares sorprendentes. Esta noche, él funcionaría como su pasador de páginas, un intercambio de papeles que representaba su transformación. «¿Estás nerviosa?», preguntó. «Aterrorizada», confesó Hadley, «pero también agradecida. Si no me hubieras desafiado esa noche, si no hubiera sido un idiota completo, ¿quieres decir?», corrigió Pierce. «Casi permití que mi orgullo destruyera algo magnífico. Aún estoy aprendiendo a mejorar». El salón estaba completamente reservado esta noche, las noticias habiendo circulado sobre la conserje que había asombrado a una audiencia con su regalo extraordinario. Sin embargo, la multitud no estaba aquí por espectáculo. Vinieron buscando la emoción genuina que los había tocado tan profundamente meses antes. Mientras Hadley asumía su posición en el piano, reflexionó sobre el camino que la había traído aquí. La muerte prematura de su padre había terminado su educación musical súbitamente, comparándola a aceptar cualquier empleo que pudiera localizar. Durante años, había creído que ese capítulo de su vida había terminado permanentemente. Sin embargo, los sueños, había descubierto, nunca realmente perecen. Esperan pacientemente el momento apropiado para resurgir, para que alguien tenga fe en ellos nuevamente, incluso si esa persona es uno mismo. Las luces se atenuaron y Hadley comenzó su recital con la idéntica balada de Chopin, que ha venido allí y ha iniciado todo. Sin embargo, esta noche la interpretó no como un desafío o una revelación, sino como una celebración de segundas oportunidades y la valentía de ser reconocida por quien realmente eres. En la audiencia, Pierce escuchó con lágrimas en sus ojos. Había pasado su carrera siendo técnicamente perfecto, pero Hadley le había enseñado que la fortaleza más grande de la música venía de su capacidad para unir corazones humanos. Ella le había dado un regalo esa noche, la oportunidad de redescubrir su propia humanidad. Mientras las notas finales sonaron y la audiencia se levantó en apreciación, una verdad resonó por todo el salón. A veces la música más magnífica se origina de los lugares más improbables, interpretada por manos que han experimentado tanto dificultad como esperanza. ¿Cómo encontraste la transformación asombrosa de Hadley? ¿Has descubierto alguna vez talento oculto en lugares sorprendentes? Por favor, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios abajo. Disfruto leyendo tus historias. Si esta historia de segundas oportunidades y regalos inesperados te tocó, por favor suscríbete y activa esa campana de notificación. Hay numerosas más historias edificantes listas para ser compartidas. ¿Desde dónde estás viendo hoy? Por favor déjame saber en los comentarios. Y recuerda,
Nunca sabes quién cerca de ti podría poseer un regalo excepcional. A veces todo lo que requiere es alguien teniendo fe en ellos. Hasta nuestro próximo encuentro, mantén tus corazones receptivos a las sorpresas maravillosas de la vida.